Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. Les vamos a hablar sobre las técnicas utilizadas en el laboratorio de parasitología que son necesarias para el diagnóstico de los diferentes protozoos. Como estudiantes, pues vamos a aplicar estos métodos en nuestro diario vivir como profesionales. Cada uno de estos métodos son muy indispensables para el diagnóstico, ya que nos ayudan a dar un resultado más certero al momento de la búsqueda, convirtiéndose estos en un elemento indispensable en el estudio y la investigación de cada uno de estos microorganismos. Nuestro objetivo general es presentar las diferentes técnicas orientadas al examen coproparasitológico para mejorar la sensibilidad de los resultados. Nuestros objetivos específicos es demostrar cuál es el procedimiento y las características al momento de realizar cada uno de estos métodos. Exponer cómo se debe de hacer la interpretación de estas pruebas e identificar las ventajas de muestra la aplicación de estas técnicas en el análisis coproparasitológico. A continuación, nuestra compañera Berta les va a hablar un poco acerca de lo que es el examen general de este. Muy buenas tardes, compañeros. Voy a hablar acerca del examen general de ese, como lo dijo mi compañera Ana. Este puede ser solicitado por el médico para evaluar las funciones digestivas, la cantidad de grasa en las heces o verificar la presencia de huevo de parásito, siendo útil para saber cómo está la salud del individuo. Una vez ordenadas y enumeradas las muestras, se procede a lo siguiente, pero antes vamos a ver de qué manera son ordenadas. En primer lugar, las heces líquidas, diarreicas, con moco y sangre. En segundo lugar, las heces blandas. Y por último, las heces formadas y duras. Tenemos que tener muy en cuenta que la boleta debe de coincidir con el nombre y con la muestra. Y luego se enumeran los frascos, pero no de la tapa, sino del frasco. Una vez ya ordenado y enumerado todo esto, vamos a proceder al examen macroscópico. Este se reporta con la consistencia de la muestra, ya sea dura, blanda, formada, pastosa, diarreica y líquida. Se observa el color, que puede ser café, verde, amarillo, rojo y negro. También podemos reportar la presencia o ausencia de moco, igualmente de sangre, y si hay gusanos o porciones de ellos también se reportan. Siguiente, compañera. ¿Cómo recolectar la muestra y qué indica el color? La recolección de las heces debe de ser con sumo cuidado para que no se contamine con orina o con el agua del inodoro. Como ustedes pueden observar, esos son los frascos que se utilizan para la recolección. Esto se debe de explicarle al paciente, pero esto quien lo hace es el médico. Se le dice que se pone un papel periódico en el inodoro y luego se tapa. Luego al terminar, se destapa el frasquito y con ayuda de un palito de madera se extrae, ¿verdad? Muestra y se coloca en el frasco y luego se cierra. Este palito debe de ser limpio, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar qué indica el color de las heces. El color café es un color normal. El color verde, esto quiere decir que la bilis no se está descomponiendo completamente. El amarillo hay una mala absorción. El negro hay un sangrado gastrointestinal. El blanco hay una obstrucción biliar y el rojo puede haber un sangrado en el tracto inferior, un sangrado intestinal. Siguiente, compañera. Ahora les voy a hablar acerca del procedimiento de este método que es el método directo con solución salina al 0.85% y también con Lugol. Como ustedes pueden observar, lo que se les proyecta en esta imagen, se utiliza un portaobjeto, se divide en dos
En uno va una gota de solución salina al 0,85% y en la otra va el Lugol. Con ayuda de esos aplicadores de madera, tienen que estar totalmente limpios. Se agarra una pequeña muestra de heces, tiene que ser más o menos 2 gramos, y luego se hace la suspensión. Una vez hecha, se le coloca el cubre objeto y luego se procede a observar, ¿verdad? Siguiente, compañero. ¿Cuál es la utilidad de estos métodos? En el método de solución salina al 0,85%, lo que se requiere, ¿verdad? En primer lugar, que la muestra que hayamos nosotros realizado no quede ni muy gruesa ni muy fina. Y esto es para poder observar el movimiento de los trofozoitos, de los protozoos y las larvas del minto, así como la estructura y el color natural de los elementos presentes y conteos de ciertos huevos del minto. Esto se hace en 10X sistemáticamente y que no se deje ningún espacio sin observar. Ahora bien, con el Lugol lo que se hace es que se le agrega una gotita de aceite de inmersión porque se cambia al lente objetivo de 100. Con esta solución lo que hacemos es colorear en forma temporal los trofozoitos y quistes de protozoos y se inmovilizan las larvas. Bien, cuando ya terminamos todo nuestro examen general de heces, lo que nosotros tenemos que hacer es descartar las preparaciones y esto se hace con una solución desinfectante de cloro al 10%, donde vamos a descartar los aplicadores de madera, los portaobjetos y los cubreobjetos y luego podemos utilizar una solución de alcohol al 70% y esto es para limpiar mesones y que tengamos nuestra área siempre limpia. Ahora los dejo con mi compañero Axel. Buenas tardes, compañeras. Yo les vengo a hablar sobre la técnica de Siu-Newton modificado. Esta técnica de tinción es diferencial. La ventaja que tiene es que es rápida y económica. Generalmente es usada para la identificación de microorganismos patógenos del género Aplicomplexa, también conocido como coccidios intestinales. Esta técnica fue descrita por primera vez por Franz Siu y Friedrich Newton. Su fundamento consiste en que las paredes celulares de ciertas bacterias, en este caso el género Apicomplexa, como protozoarios, contienen una pared de ácidos grasos que impiden la decoloración con el alcohol ácido, después de que estos han sido tratados con fucsina fenicada, que es el colorante básico principal. Siguiente, compañero. Como características de la coloración tenemos que los quistes de Cryptosporidium spp se tiñen de rojo brillante. En estos se destacan, sobre todo en un fondo azul en coloraciones adecuadas. Los zooquistes de Cystisospora belli, el esporoblasto se colorea de rojo intenso, pero a veces no. Los zooquistes de Cyclospora cayetanensis no se colorean uniformemente, a veces ni siquiera intensamente. A veces se puede presentar el hecho de que ni inclusive la fucsina logra entrar al interior del ooquiste. Siguiente, compañero. Sí. Siguiente, compañero. Como verán, aquí se presenta la tinción de Siu-Nielsen. En Cryptosporidium se logra ver un rojo intenso entre cada ooquiste. En Cyclospora, algunas partes de él son teñidos fuertemente
de este rojo fucsia. Y en cistoisófora, los esporoblastos son teñidos de este rojo fucsia con un fondo de azul de Sigur-Nielsen. Bueno, ahora los dejo con la compañera Elsie. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Yo les voy a hablar sobre la técnica de sedimentación formalina acetato de etilo. Como fundamento tenemos que se basa en la concentración de los quistes y huevos por sedimentación mediante la centrifugación con la ayuda de formol y éter para separar y visualizar los elementos parasitarios. El propósito es concentrar huevos y larvas de helmintos y oquistes y quistes de protozoos de las heces. Se recurre a este método cuando el examen directo es negativo, cuando la excreción de quistes o quistes es baja e intermitente, o para descartar infecciones leves en general, sobre todo si otros métodos como chíter o sulfato de zinc no han ofrecido resultados esperados. Siguiente, compañera. Bueno, como procedimiento, primer paso, vamos a diluir 2 gramos de heces en 5 ml de solución salina fisiológica. Luego, filtrar la solución obtenida sobre colador y embudo. Centrifugar durante 5 minutos a 2500 repeticiones por minuto. Se elimina el sobrenadante. Se vuelve a lavar. Si es necesario, al sedimento agregar 3 ml de formaldehído al 40% y 2 ml de éter. Tapar el tubo y agitar enérgicamente. Centrifugar 3 minutos a 2500 repeticiones por minuto. Entre el éter y el formaldehído se formará un tapón de grasa y materiales orgánicos. Del sedimento, tomar una muestra con la pipeta Pasteur. Siguiente paso, colocar la muestra entre portaobjeto y cubreobjeto. Observar al microscopio con 10x y posteriormente con 40x y reportar los parásitos que se observan. Siguiente, compañera. Bueno, como ventajas tenemos que puede utilizarse con heces frescas o heces fijadas en formalina. Los quistes de protozoos no se deforman. Puede deformarse en examinar el sedimento más que en métodos por flotación. Es adecuado tanto para huevos de nematodos como de céstodos y trematodos. Produce menos errores técnicos que otras concentraciones. Bueno, como desventajas tenemos que los huevos infértiles de Ascaris y en ocasiones quistes de Giardia pueden flotar y descartarse inadvertidamente con el tapón de detritus. Siguiente, compañera. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la técnica de Graham. La utilidad es recobrar huevos de enterobios vermiculares de la región perianal de individuos infectados. Esto debido a que las formas adultas habitan en el intestino grueso y en el recto. Sin embargo, habitualmente los huevos no se encuentran en la materia fecal, pues poseen proteínas de membrana que les permiten mantenerse adheridos a esa región. Las membranas adultas migran a través del ano hasta la zona perianal para realizar su ovoposición. Siguiente. Siguiente, compañera. ¿Cuándo se debe realizar? Se debe realizar en la noche o por la mañana al levantarse antes de orinar, defecar o bañarse. No se deben aplicar pomadas ni talcos en la región anal durante todo el proceso de la recolección de muestras. Siguiente. Bueno, como procedimiento tenemos que vamos a colocar una tira de cinta reactiva transparente sobre un portaobjeto limpio y seco, dejando un extremo doblado por debajo de la lámina y el otro pegar una etiqueta y escribir la identificación del paciente. Al momento de tomar la muestra, levantar la cinta suavemente, colocar el portaobjeto sobre un bajalenguas o palo de paleta y doblar la cinta con la pared adhesiva hacia afuera. Siguiente. Con el paciente en decúbito,
apartar los glúteos con una mano y apretar la cinta adhesiva firmemente a un lado y otro de los pliegues perianales. Volver a colocar la cinta sobre el portaobjetos para examinar, desprender la cinta transparente y colocar una gota de silol. Observar al microscopio. Siguiente, compañera. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar huevos de enterobios vermiculares, de cáscara transparente, alargados u ovoides, con un lado más aplanado, tienen un embrión en su interior y miden entre 50 a 60 micras por 20 a 30 micras. También podemos observar otros parásitos como es tenia. Siguiente. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Catherine. Muy buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el método CATO-CAT. Este método es un método cuantitativo y de concentración. Este es el método más recomendado en la actualidad que es preferido por la OMS, que es tanto para estudios de diagnóstico como para estudios epidemiológicos. Esta es una modificación del método original que se describió en Japón en 1954 por Kato y Miura, que ha utilizado el procedimiento de pesar la materia fecal. Bueno, como su fundamento, esto consiste en la aclaración de un frotis grueso de heces con el uso de glicerina. El resultado es una capa transparente y que permite observar las formas parasitarias de una manera más clara. Su utilidad es la concentración y cuantificación de geohelmintos. Sirve para determinar la carga parasitaria y el número de huevos de helmintos por gramo de heces. Y su muestra a examinar, bueno, la muestra debe ser recolectada como rutinariamente con todas las condiciones ideales, con su frasco de boca ancha y rotulada correctamente con todos los datos correspondientes de cada paciente. Siguiente, compañero. Algunas ventajas y desventajas de ese método es que la materia fecal no necesita ser diluida. La desventaja sería que solo se utiliza materia fecal fresca. Una ventaja sería se utilizan materiales baratos y muy accesibles. Una desventaja sería no se utiliza para muestras diarreicas ni líquidas o mucoides. Otra ventaja, una vez preparados pueden transportarse. Y esta desventaja no es útil para protozoos ni larvas de nemátodos. Una ventaja sería pueden guardarse por meses y la desventaja, los huevos frágiles como los de ancilostomatidos se vuelven irreconocibles en pocas horas. Siguiente. ¿Cómo vamos a sacar el factor de conversión para basarnos en esta tabla de intensidad de la infección? Por ejemplo, el ejemplo que utilizamos en el laboratorio fue que utilizamos un temple, que es la manera donde se mide la cantidad de gramos de heces que se tomará, que este temple tiene un orificio de 6 milímetros de diámetro y 1.5 milímetros de grosor, con una capacidad de 41.7 milímetros. Para calcular el resultado del número de huevos contados por la preparación, que esto se multiplica por 24, o sea, la cantidad de número de huevos que contamos en este método se multiplica por 24. El resultado se reporta como número de huevos reportados por huevos por gramos de heces reportados. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que Ascaris lumbricoides son 8.000 huevos de gramos de heces reportados. Lo multiplicaríamos por su factor, que son 24, que el 24 lo obtenemos de la conversión de los 1.000 miligramos por 41.7, que es el diámetro de la capacidad del temple. Y yo hice la conversión y el resultado me da 192.000. Entonces en la tabla yo lo clasificaría en severa porque es mayor que 50.000 huevos por gramo de este. Siguiente. Y para concluir,
voy a dar algunas conclusiones para finalizar. Bueno, quiero decir que los exámenes coproparasitológicos son hoy en día la mayor herramienta orientada al diagnóstico disponible en el caso de la parasitología y que no se debe menospreciar la prevalencia e incidencia de esta área con cada método realizado. Asimismo, se demostró algunos procedimientos y características más relevantes de estos métodos que se utilizan hoy en día en el ámbito o la área de parasitología. Lograr comprender y analizar con detalle cómo se interpreta cada resultado de estos métodos de una manera clara y ordenada. Y pues, como les dije, estos son métodos sumamente importantes y son los más aceptados por la OMS. Gracias. Bueno, estas son algunas de las bibliografías. Ustedes las pueden visitar para que si algo les quedó duda, pues aquí pueden encontrar más información. Espero les haya gustado.